Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo paseo virtual. Vamos a dar continuidad a estos paseos que comenzamos hace un par de semanas por el antiguo Camino Real al Alto Perú. ¿Dónde nos detendremos hoy? En Colonia Carolla. Este lugar que comenzó siendo una estancia, luego se convirtió en villa, más tarde en una colonia de inmigrantes y hoy es una ciudad de casi 20.000 habitantes. Pero vamos a dar comienzo al recorrido por sus orígenes, por la estancia jesuítica de Colonia Carolla. Estas, las primeras tierras adquiridas por la Orden de la Compañía de Jesús en la zona rural de nuestra provincia en 1616, eran denominadas por los nativos de la zona como las tierras de Carolla o Carollapa, un vocablo de origen quechua compuesto y que quiere decir cara de cuero. Cara o caro significa cuero y olla o hulla, rostro, por lo tanto cara de cuero o rostro de cuero. La estancia era en un principio de 25 kilómetros cuadrados aproximadamente y estaba destinada a la cría de ganado, la agricultura y especialmente la vitivinicultura. Introdujeron los jesuitas innovadores sistemas de explotación rural. Si nosotros la vemos cuando accedemos al lugar, la fachada es de líneas sencillas. Atravesando una puerta de entrada, nos encontramos con una escalera exterior sobre el eje central que indica el acceso principal, que se hace por una muy corta galería sobrelevada y está enmarcada por dos cuerpos salientes, uno de los cuales es la capilla, construida en piedra y es la única parte totalmente original de la construcción. El otro saliente es el cuerpo de dos plantas. Cuando accedemos nos encontramos con una magnífica puerta realizada en hierro forjado, una de las obras de arte que tiene la estancia. Y ya en el patio central nos recibe el aljibe. En esta disposición típica de casa colonial podemos destacar curiosamente que las galerías del patio tienen arcos rebajados, diferenciándose de los típicos arcos de medio punto coloniales. Bueno, ya nos encontramos en el interior de la estancia, estamos en su patio, es una construcción típica de la época, una construcción colonial, habitaciones alrededor de los patios. Todas estas tierras fueron entregadas a Bartolomé Jaimes, un integrante de la expedición fundadora por Jerónimo Luis de Cabrera en 1574. Luego las vende y llegan a manos de los jesuitas en 1616. Es la primera de las estancias que tiene la Orden de la Compañía de Jesús en lo que hoy es el interior de la provincia de Córdoba. E integra, junto con las otras cuatro estancias y la manzana de la ciudad de Córdoba, el patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2000. Desde 1975 este lugar es museo y es monumento histórico nacional y monumento histórico provincial también. En este lugar vamos a ver y vamos a recorrer la exposición y cómo en las distintas alas han ido dividiendo las etapas por las que ha ido pasando la casa, porque la construyen los jesuitas, terminan con su construcción muy austera si la comparamos con otras como la estancia de Santa Catalina o la estancia de Altagracia. Es una construcción muy austera, los materiales son los materiales de la zona, locales, la piedra de canto rodado, el adobe, el ladrillo, las tejas musleras que vamos a observar en los techos y un detalle, si se fijan, no tenían recursos económicos para las balaustradas y entonces improvisaron esas balaustradas fabricadas con ladrillos, diseñadas con ladrillos. El proyecto de toda la estancia lo termina un hermano jesuita, José Klausner, que vivió aquí entre 1735
y 1742. La orden tuvo que vender la estancia en 1661, pero al presbítero Ignacio Duarte Quirós, quien unos años después fundara el Colegio del Montserrat. Entonces siempre la casa fue utilizada por la orden. Cuando Duarte Quirós muere en 1703, la deja en testamento nuevamente para la orden, así que siempre y de manera continua ellos la utilizaron hasta el momento de la expulsión. Como museo vamos a recorrerlo y vamos a ver que están las etapas, cada etapa en un ala de la casa. En la que yo tengo a mis espaldas vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la época de los jesuitas, que va desde 1616 hasta 1767, momento de la expulsión. En la otra ala, luego de la Revolución de Mayo y en plenas guerras de la independencia, esto se transformó en un lugar para la fabricación de armas blancas. Fue la primera fábrica de armas blancas que tuvo nuestro país. Y después, el ala que tengo enfrente, lo que fue el lugar para los inmigrantes, para las primeras 125 familias de friulanos que llegaron a esta zona luego de que se firma la ley de inmigración por el presidente Nicolás Avellaneda. Él fue el que eligió este lugar y que conocía muy bien porque había sido alumno del Montserrat y había pasado sus veranos en este lugar. Así que, sin más protocolo, los invito a recorrerla. Comenzaremos a recorrer el museo en orden cronológico, por lo tanto comenzaremos por el ala jesuítica, que abarca el periodo entre 1616 y 1767, año de la expulsión de la Orden de la Compañía de Jesús. En las dos primeras salas podemos observar objetos que han pertenecido al fundador del Colegio Convictorio Nuestra Señora de Montserrat, Ignacio Duarte Quirós, y del colegio y de sus alumnos que pasaban sus vacaciones en este lugar. En las dos primeras salas, en la primera, según la tradición, ahí falleció Ignacio Duarte Quirós, quien fuera no solo el fundador del colegio, sino también dueño de la estancia durante un periodo. Era un lugar de recreación y esparcimiento para los alumnos, la estancia. Se exhiben en estas salas las constituciones y estatutos del Montserrat, mobiliario y utensilios de la época, una donación de libros del doctor Pedro Frías, un banco que perteneció al Montserrat también. Se destaca los techos a dos aguas con tirantería en madera de algarrobo. También en la segunda sala una cama y mobiliario de la época, pero lo más destacado es el escudo del Montserrat, que tiene como base al escudo nobiliario de la familia Duarte Quirós. Cuando en el mes de diciembre en la estancia comenzaba el calor, se sabía que también llegaba la alegría de los estudiantes. La rutina diaria de las tareas rurales se veía alterada con la llegada de los ruidosos huéspedes, procedentes de la ciudad de Córdoba, y luego de un día de cabalgata, un grupo de numerosos jóvenes se disponían a disfrutar de sus vacaciones. Junto a los esclavos negros y a los peones mestizos y criollos, en las semanas siguientes participarían en las actividades de la vendimia y recorrerían las chacras de maíz y de frutales. A la noche, luego de la oración, las guitarras acompañarían los cantos y los recuerdos de sus familias lejanas. Estos jóvenes ruidosos, que todos los años llegaban a la estancia, procedían del Colegio Convictorio de Nuestra Señora del Montserrat. El colegio, que había sido creado en 1687 y fundado por Duarte Quirós, y cuyas funciones eran no las que hoy le conocemos como institución, sino como lugar para que vivieran los alumnos aspirantes a estudiar
en el colegio máximo o en la universidad. El sostenimiento de la actividad docente y el de los mismos estudiantes requería recursos importantes. Por lo tanto, todo el mantenimiento salía de la estancia. Además, para los jóvenes que venían de ciudades distantes, la estancia era un lugar de esparcimiento durante varias semanas. Allí compartían sus días con los padres de la compañía y con un hermano que siempre estaban atentos a su formación espiritual y moral. Por eso en la estancia también hay bibliotecas cuyos volúmenes abarcan obras religiosas e históricas. Como lo señala una de las placas, en las habitaciones que se pueden recorrer, muchos jóvenes soñaron el futuro de la América Latina. Entre algunos de ellos podemos mencionar a Manuel Alberti, a Juan José Castelli, a Ignacio Gorriti, a Santiago Derqui, a Nicolás Avellaneda, Juan José Paso, a Dalmacio Beresarfield, al deán Gregorio Funes, a José Vicente Reinafé o a los hijos del virrey Liniers, solo por nombrar a algunos. La tercera sala se encuentra dominada por una gran maqueta en la que se puede apreciar lo que era la estancia en sus comienzos. Esos 25 kilómetros cuadrados que incluían no solo la residencia con 21 aposentos, sino que también alrededor de esos edificios centrales el espacio y las construcciones que estaban destinados a la producción agrícola. Por ejemplo, 2 molinos, un perchel para guardar el trigo y un granero de maíz. Las tierras circundantes abundaban en recursos hídricos que fueron distribuidos en represas y acequias. La actividad ganadera de la estancia también estaba orientada a la producción agrícola. En el año 1767, cuando se hace el inventario de sus bienes, sus ganados comprendían 871 vacunos, 25 bueyes, 83 mulas, 639 yeguas y 127 caballos. Todos los meses, la estancia de Carolla enviaba a Córdoba carretas cargadas de petacas y sacos con la producción de sus chacras, harina de trigo, cebada, maíz, en mazorca y desgranado. De la huerta se enviaban zapallos, lenteja, tomates y garbanzos, además de azafrán y ají. En las carretas marchaban también las frutas frescas de estación y las frutas secas, el charqui de frutas, y en botijas y barrilitos del vinagre, el vino y el aguardiente. ¿Quiénes eran los que producían? A cargo del establecimiento siempre se encontraba un padre y un hermano estanciero. Eran los encargados de dirigir las tareas rurales, ordenar las actividades de la casa y llevar los libros de cuentas. Próxima a la vivienda principal, una construcción de ranchos de paja era el espacio del principal recurso humano de la estancia, los 166 africanos esclavizados, entre grandes, pequeños, varones y mujeres. En sus manos estaban la atención del edificio principal y de sus habitantes, el cuidado de las huertas y viñedos y del ganado mayor y menor del establecimiento. Algunos realizaban trabajos especializados tales como producción de textiles, talabartería o herrería. La importancia y el volumen de las actividades agropecuarias de la estancia obligaban a utilizar el servicio de conchavados, ya sea por año o eventuales. Sus servicios abarcaban la atención de los molinos, algunas tareas de construcción como cortar adobes o moldear tejas, o bien el arreo de animales y el transporte de productos rurales. Por último, en esta sala se encuentran grabados de las otras estancias jesuíticas y de la Iglesia de la Compañía de Jesús. En la siguiente sala se recrea lo que fue la botica del Montserrat. Cuando hablamos de botica, tenemos que pensar en lo que hoy es una farmacia, pero que también prepara
los medicamentos. La botica del Montserrat fue considerada la más importante del virreinato. Los muebles que hay en esa sala fueron llevados desde la ciudad de Córdoba, desde el Colegio Montserrat, y aunque un poco desvencijados, son los muebles originales que utilizaban los padres que sabían preparar estos medicamentos para guardar píldoras, gotas, jarabes, polvillos. Las epidemias de la época, las más comunes eran la viruela, la peste bubónica, la tuberculosis, sífilis, escarlatina y sarampión. Llegaron a tener 25 clases de jarabes, 54 clases de píldoras, 124 polvos e innumerables polvillos. Utilizaban para fabricar las hierbas de toda la América Latina que ellos también conocían, y tomaron de los nativos muchas de sus enseñanzas, por ejemplo, la utilización de la quina. Bueno, nos encontramos en lo que es la capilla de la estancia. No tenemos que perder de vista que este lugar, después de ser la estancia de los jesuitas, funcionó como posta del Camino Real. Y recuerden, en la visita anterior, cuando hablamos de todas las características que tenían que tener las postas de Camino Real, debían prestar el servicio de un oratorio. La mayoría era un simple oratorio de madera portátil que tenían en las postas. En esta posta se tenía la suerte de que los viajeros contaban con una capilla como esta. Muy sencilla, muy austera, pero una capilla al fin. Es actualmente una joyita arquitectónica que conservamos en Córdoba. Podemos observar los muros en piedra lavada, conserva su confesionario original, tiene el púlpito, el techo es a dos aguas, confeccionado en paja y caña y sostenido por 9 tirantes de madera. Y lo que ustedes ven a mis espaldas es la parte del altar que fue reconstruido y que tiene en el centro el anagrama de la Orden de la Compañía de Jesús. Originalmente la capilla estaba presidida por una imagen de Nuestra Señora de Montserrat, que fue robada hace ya varias décadas y reemplazada por la cruz que vemos. Y en los laterales, aunque ya no funcione como capilla y esté desacralizada, siempre las iglesias jesuíticas tienen a la izquierda la imagen del fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, que lo tenemos ahí. Y a la derecha vamos a encontrar una imagen de San Miguel Arcángel. Así que este lugar es un lugar privilegiado con el que contaban los viajeros en sus paradas en el lugar. En el extremo sur del ala destinada a la Compañía de Jesús tenemos una sala de diminutas proporciones que funcionaba como sacristía de la capilla. Ahí se exhiben ornamentos litúrgicos, imágenes, un misal romano de 1793 y algunos otros objetos como zapatos de obispos bordados con hilos de oro y plata. Desde allí se puede acceder a la capilla por un lateral y la otra forma es por el ingreso principal desde la fachada. Dijimos al comienzo que era la única parte de la construcción absolutamente original. Tuvo pequeñas restauraciones, pero se encuentra en su totalidad. El confesionario del siglo XVIII sigue siendo el mismo que utilizaban los jesuitas. Enfrente a este se encuentra una pila bautismal tallada en piedra sapo. El púlpito es de madera. Y por las escaleras se accede al coro, pero que no está habilitado en este momento. En el ala sur de la estancia ha sido recreada la fábrica de armas blancas que funcionó entre 1814 y 1816. Fue la primera que tuvo nuestro país. Nuestros primeros ejércitos contaban con escasos recursos. Utilizaban hasta el momento armas arrebatadas a los ingleses durante las invasiones de 1806 y 1807. Aquí se comienzan a fabricar las armas blancas, las sin
pólvora. Y la fábrica de pólvora también estaba en Córdoba, en lo que hoy es la actual Capilla Santa Ana, en el barrio de Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba. ¿Qué vamos a encontrar expuesto en estas salas? Espadas, sables, espadines. Al no tener uniforme especial, iban con su vestimenta habitual estos ejércitos. La mayoría de lo que se expone es donación o préstamo del Museo Provincial Marqués de Sobremonte. Por ejemplo, las bayonetas, que es un arma blanca complementaria al fusil. Se exhibe un sable oficial de 1910 que luego fuera firmado por Juan Domingo Perón, pero el principal objeto es la réplica del sable de Gervasio de Artigas, el padre de la banda oriental, que fue realizado en esta fábrica. Esta es una réplica, el original se encuentra en un museo en Montevideo. Fue una ofrenda hecha por las Fuerzas Armadas de Uruguay a la ciudad de Córdoba, en gratitud por haber inaugurado aquí un monumento a Artigas, que es el que hoy observamos en el coniferal del Parque Sarmiento. Y en la última sala de esta ala vamos a encontrar estribos, espuelas, monturas, portacharreteras, chifles, jarros, todos elementos que utilizaban los hombres que iban en nuestros ejércitos y ejemplares del siglo XIX. Para finalizar el recorrido por la estancia hay que desandar las salas destinadas a recrear lo que fue la vida de los inmigrantes recién llegados a lo que sería en un futuro la colonia Carolla, y que utilizaron todas esas salas que hoy podemos recorrer como hotel. Fue en el último cuarto del siglo XIX cuando ocurrirían dos hechos que cambiaron definitivamente la vida y el paisaje de las tierras cordobesas. Una fue la llegada del ferrocarril y la de los colonos agrícolas. En 1876 se abrió la línea del ferrocarril central del norte que unía Córdoba con Tucumán, pasando por las tierras de la estancia de Carolla. En un tren especial, el presidente Nicolás Avellaneda viajó a la ciudad norteña para realizar la inauguración de tan trascendental obra que permitiría incorporar grandes extensiones de tierras a la producción nacional. Cuando regresó a la ciudad de Buenos Aires, Avellaneda remitió al Congreso un proyecto de ley creando la nueva colonia en 1876, para lo cual destinaba parte de las tierras de esa antigua estancia que él conocía muy bien por haber pasado sus veranos como monserratense. A través del Departamento General de Inmigración y por medio de la Embajada Italiana se hizo un llamado formal a los pueblos italianos para afincarse en la nueva colonia. A mediados de 1877 se contrató un contingente de familias friulanas para viajar a estas nuevas tierras y partieron desde el puerto de Génova. Luego de un largo y penoso viaje, los inmigrantes friulanos arribaron al puerto de Buenos Aires un 14 de enero de 1878. La parte más numerosa de ese contingente fue destinado a la provincia de Santa Fe, otro grupo fue enviado al Chaco y los restantes permanecieron en espera en el Hotel de los Inmigrantes, hoy Museo de la Inmigración en la capital federal. Fue recién a finales de febrero de ese año en que se decidió alquilar unos vagones de carga de ferrocarril y enviar al tercer grupo de familia a las tierras de Carolla. Fue así que en la tarde del 15 de marzo de 1878 se asistió a la llegada de las familias friulanas pioneras que desde el tren detenido frente a la estancia de Carolla bajaban con sus pertenencias y una mezcla de esperanza y temor por su porvenir en estas tierras tan lejanas.
En estas últimas salas podremos apreciar una breve reseña dispuesta en paneles de lo que fue la travesía, ese viaje, la llegada y un homenaje a las familias fundadoras de lo que fuera luego la colonia Carolla. Algunos textos que recuerdan la odisea del viaje y luego muchos objetos, todas donaciones de las familias que llegaron en 1878 y de sus descendientes, desde los más básicos como un filtro para el agua. En la primera sala de objetos se encuentran lo que se utilizaba para realizar la comida, para la subsistencia diaria, todo lo necesario para el aseo personal. Más adelante podemos encontrar elementos y objetos utilizados mayormente por las mujeres para tejer, para coser, planchas de la época y también para alguna distracción, como por ejemplo para escuchar música. Y en la última de las salas, todo lo que tiene que ver con elementos para el trabajo de la tierra, los arados, las prensas, seguía la zona dedicándose, como en épocas de los jesuitas, a la vitivinicultura y como lo sigue haciendo hasta hoy. Vamos a ir abandonando la estancia jesuítica de Colonia Carolla. Vamos a ir recorriendo sus últimas galerías y vamos a salir por uno de sus laterales, por lo que fue en una época la entrada de carruajes. Y dejamos así atrás la estancia de los jesuitas, la posta del Camino Real al Alto Perú, la fábrica de armas blancas, el hotel de inmigrantes friulanos, el actual museo y patrimonio de la humanidad. Y aunque nuestro recorrido esté basado en las postas del antiguo Camino Real al Alto Perú, esta posta, que había sido estancia y que fue después fábrica de armas blancas y casa de los inmigrantes, se convirtió en una ciudad y vale la pena hacer una pequeña referencia solo para dejarlos con las ganas de hacer un paseíto o un recorrido cuando podamos hacerlo. Estos friulanos que habían llegado en 1878 tomaron como fundación de la ciudad, como su fecha de fundación, el 15 de marzo de 1878, esa tarde que llegaron en tren desde Buenos Aires. El sacrificio fue mucho, las penurias también, pero todo valió la pena. Llegó un momento en que necesitaron extenderse más allá de las tierras de la vieja estancia jesuítica. Y lo hicieron hacia el sudeste y fueron tomando todas las tierras que hoy se encuentran del otro lado de la Ruta 9. El eje principal de la ciudad es la avenida General José de San Martín, aunque todos la conocemos como la avenida Arbolada. Esta avenida tiene una extensión de 13 kilómetros totalmente arbolados y llena de plátanos. Esta construcción se inició en la intendencia de Gabriel Céspedes. No hay datos de quién hizo el proyecto, pero sí se sabe que fue ejecutada por los mismos colonos. Los primeros árboles plantados fueron en 1915. Los más antiguos, hoy centenarios, alcanzan unos 30 metros y llegan a tener hasta 2 metros de diámetro en sus troncos. Los colores de sus hojas adquieren una intensidad en otoño que es incomparable, pero en verano se transforman en una gran y una sólida techumbre que algunos con mucha imaginación dicen se asemeja a una catedral gótica. La avenida de 13 kilómetros concluye ya en la salida camino a la colonia tirolesa con un particular monumento, y es el Monumento a los Inmigrantes, actualmente en restauración. Fue inaugurado en 1978 con motivo de cumplirse el centenario
de la colonia Carolla. Es una obra de 3 metros del artista Alfredo Negrito y que consiste en una pareja con un equipaje, que es un baúl, que era el equipaje típico de los inmigrantes, que abrazados el hombre señala con su mano a la tierra, esa tierra prometida, esa tierra desconocida en la que venía a buscar un futuro mejor. Y aunque se nos dificultaría mucho incluir en este recorrido cada uno de los atractivos que tiene Colonia Carolla, vamos a hacer referencia a su religiosidad, que fue muy férrea por parte de los colonos y que se fue transmitiendo de generación en generación y que tiene su correlato en la parte arquitectónica. Haremos mención solo a 3 lugares. Uno, la iglesia Nuestra Señora del Santísimo del Rosario, una construcción de 1908 que tiene la particularidad de haber sido la primera escuela de la colonia. Otro, el oratorio San Roque, de 1898 y que pertenecía a la familia Taca. Y por último, a la parroquia de la ciudad, que es la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Comenzó a construirse en 1888 y se la finalizó completa en 1896. El 2 de febrero de cada año se realiza una gran procesión en honor a la Virgen de Montserrat, que son las fiestas patronales de la ciudad. La devoción del pueblo carollense a la Virgen de Montserrat comienza en el mismo momento de la llegada de los primeros colonos, quizás por haberse albergado en el lugar donde se la veneraba por parte de los monserratenses y haber conocido ellos toda esa historia. A fines de 1886, Colonia Carolla fue afectada por una epidemia de cólera y como consecuencia de esta enfermedad fallecieron muchos pobladores. Los colonos prometieron a la Virgen honrarla con una procesión todos los años en su día, cada 2 de febrero, si la peste se alejaba de la colonia. Y por los comentarios y la tradición oral, se sabe que para el 2 de febrero de 1887, al año siguiente, la peste había desaparecido. Desde ese momento, cada año el pueblo carollense agradecido pasea a su Virgen a lo largo de los 13 kilómetros de avenida arbolada por plátanos. Si algo no olvidaron los colonos carollenses fue el trabajo de la tierra y sobre todo la vitivinicultura, al punto tal que lo hicieron y lo transformaron en una de sus actividades principales. Hoy se ha convertido Colonia Carolla en uno de los referentes de la vitivinicultura y del turismo enológico en nuestra provincia, contando con bodegas centenarias y emblemáticas. Otro de sus fuertes es la gastronomía. Si algo podemos escuchar en Colonia Carolla, señores, es la mesa está servida, al punto que han hecho de cada uno de sus platos típicos una fiesta tradicional. Los conocemos por los salames de la colonia y tienen su fiesta provincial en el mes de noviembre. La nacional es en Oncativo y no entraremos aquí en discusión cuáles son los más ricos. A todos nos gustan los dos. Tienen la fiesta de comidas típicas carollenses en el mes de julio, la fiesta del Codeguín en junio. Tienen también la fiesta de la Sagra de la Uva y la de la Vendimia a principio de año, y esto tiene que ver con la vitivinicultura. Todo con una tradición familiar que se va transmitiendo de generación en generación y que han hecho de esta ciudad un polo gastronómico y un centro de turismo enológico como pocos en la provincia. Bueno, ya en la salida de la ciudad de Colonia Carolla, con los plátanos de fondo que son tan característicos de esta ciudad, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado realmente el paseo y esta nueva parada, esta segunda parada en el Camino Real al Alto Perú. Nos vemos en un próximo encuentro.